Camila Conca, ¿qué sabemos del polémico proyecto de seguridad ciudadana que ya pasó? Pues Julio, anoche se aprobó en último debate en la plenaria del Senado, falta la conciliación y sí ha sido muy polémico. La oposición incluso acudió a instancias internacionales para denunciar algunas disposiciones. Primero vamos a escuchar al senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, para conocer cuáles son las preocupaciones. Senador, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, María Camila, un saludo para ti, para toda la gente de la W y para todos los que nos escuchan a esta hora. Senador, gracias. ¿Por qué acudieron ante la CIDH, ante el Congreso de los Estados Unidos, pues por algunos desacuerdos con este proyecto de ley? Pues porque es un proyecto de ley que trae disposiciones que a nosotros nos parecen supremamente preocupantes, contrarias a las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, el proyecto, por ejemplo, despenaliza el uso del principio de lo que se denomina el uso del principio de lo que se ha conocido como la legítima defensa, que tiene antecedentes nefastos en Colombia. El uso del principio de la legítima defensa ha conducido a fenómenos como el paramilitarismo en Colombia. Y recientemente conocimos el episodio, por ejemplo, el más conocido, el del señor Andrés Escobar en Cali, que haciendo uso de ese principio, por ejemplo, se atrevió a usar armas de fuego y agredir a manifestantes en la ciudad de Cali. Así que nos parece que ese principio rompe el criterio, un pilar de la democracia, del monopolio de la fuerza y de las armas en manos del Estado. Y en segundo lugar, porque este proyecto penaliza y aumenta las penas para hechos o actuaciones que ocurran en contextos de protesta social, lo que significa una criminalización del derecho a la movilización ciudadana. Sí, senador, pero quisiera preguntarle por eso, ¿por qué consideran que esto intimida a los protestantes y lo que dice el gobierno es que van a fortalecer esas penas para quienes cometan, por ejemplo, vandalismo, para quienes quemen un CAI, un Palacio de Justicia? Es que precisamente lo que ha ocurrido recientemente en Colombia y lo que está suficientemente demostrado y documentado es que al despenalizar el principio de la legítima defensa, se le abre una enorme brecha a la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer uso de la fuerza para, entre comillas, defenderse. Y eso fue lo que precisamente ocurrió en episodios como Cali y en muchos episodios en el contexto de la protesta social. Este es un proyecto pensado en la lógica de criminalizar la protesta social y esa es nuestra enorme preocupación. No es un proyecto que resuelve los enormes problemas de seguridad que vive el país, de seguridad ciudadana, sino que por el contrario penaliza y criminaliza la protesta social. Pues senador Antonio Sanguino, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a escuchar la respuesta del ministro del Interior, Daniel Palacios, quien nos atiende a esta hora. Ministro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Camila. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Bueno, ministro, ¿qué responder ante estas acusaciones de la oposición? Y es que este proyecto principalmente, dice la oposición, es que criminaliza la protesta social. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que el doctor Sanguino no se leyó el proyecto. No se leyó el proyecto porque eso es una desinformación absoluta. En el proyecto en ninguna parte hace mención a la protesta social. La protesta social está protegida constitucionalmente y debe ser garantizada. Ahora bien, lo que dice el proyecto con absoluta claridad frente a la defensa legítima privilegiada es que esta defensa legítima privilegiada se verá o se presumirá defensa personal cuando el ciudadano se defienda adentro de su hogar o de su vehículo automotor, cuando sea violentado y una persona entre sin permiso a esa habitación. Esa afirmación que acaba de hacer el senador Sanguino, en donde habla que esto de alguna forma autoriza que los ciudadanos
en las calles se defiendan o que cree algún tipo de paramilitarismo no es nada más que política barata, que no tiene absolutamente nada que ver ni con la esencia del proyecto ni con lo que dice. De hecho, déjame decirte, María Camila, que ayer, en una proposición presentada por el senador Rodrigo Lara, que fue acogida y que de hecho va en el texto conciliado, se estableció que se eliminó una de las tres momentos en donde había defensa legítima privilegiada. Habían tres: uno en la habitación, dos en el vehículo y tres en establecimiento comercial cerrado al público. Se eliminó la tercera por considerar que esa era una situación en donde podría generar mayores dificultades para interpretación. Solamente se ve en casa u habitación en donde se presume que el ciudadano que está en su hogar está en un estado de indefensión y en un lugar de residencia privada. De todas maneras, inclusive en donde se presume la defensa, debe haber un test de proporcionalidad por parte del juez que al final determinará si esa defensa personal fue adecuada con lo que establece la ley. Entonces eso es absolutamente falso. Ahora, ¿qué establece el proyecto? El proyecto establece claramente que, por ejemplo, el daño en bien ajeno, cuando el daño en bien ajeno sea contra el sistema de transporte público, cuando el daño en bien ajeno sea contra infraestructura al servicio de la seguridad ciudadana, como son CAIs, como son estaciones de policía o como son palacios de justicia, tendrá un agravante. Eso es lo que establece el proyecto. También establece que las lesiones personales en contra de miembros de la fuerza pública o policía judicial tendrá un agravante y no será excarcelable. Pero también, imagínate, Camila, establece que el homicidio agravado en Colombia, cuando sea contra menores de edad, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas o miembros de la fuerza pública, tendrá la pena más alta en Colombia, que son 58 años. Entonces aquí lo que hay es una discrepancia gigante entre el discurso político de la oposición y la realidad. Aquí la oposición votó en contra de que el homicidio contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales tenga la mayor sanción en Colombia. Entonces creo que hay una diferencia muy grande entre lo que se ha mostrado del proyecto y lo que realmente dice en el texto. Señor ministro, quiero preguntarle sobre algunas confusiones que yo tengo por mi profunda ignorancia en el código hoy vigente y en la modificación que ustedes propusieron. Yo le preguntaba ayer a Alberto, es que aquí vivimos haciendo leyes sobre leyes que ya están hechas. Es decir, yo pensé que todo lo que usted nos estaba contando ya existía. Y si usted nos está contando que es algo nuevo, me imagino que era que no existía. Por ejemplo, imagínese, ¿quién va a entender que no le pasa nada a una persona que destruya un CAI o un Transmilenio? Yo pensé que eso estaba penalizado. Entonces, ¿cuál es el tema? Agravarlo. Bueno, usted lo ha explicado. Pero vamos al tema de la propiedad privada. En Estados Unidos, una persona observa que hay un intruso en el jardín de su casa y sin preguntar le puede disparar. Sin preguntar. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Que una persona que entre a una propiedad privada, una persona le pueda disparar sin preguntarle? No, Julio, para nada. Y precisamente es lo que se estableció, y por eso vuelvo y digo que la redacción se ha mejorado en el Congreso, en ese debate que se hace permanentemente. Ayer la redacción con el senador Rodrigo Lara, que además es la que quedará aprobada, se hicieron varias salvedades. Por ejemplo, se estableció claramente que no fuera la propiedad, que no fuera, para entenderse precisamente lo que estás diciendo, Julio, de que fuera un jardín o de que fuera en una finca un espacio muy grande. No, se limitó precisamente a la habitación. A la habitación ya se entiende la residencia. O sea, la residencia quiere decir ya dentro de los muros de la residencia. Vale, entonces esa situación. Paremos ahí, ministro. Entonces no es simplemente que esté a los alrededores, en el jardín, en el antejardín. Una vez que pisa el interior de la casa o el interior de la residencia o se mete por una ventana a una habitación, hoy usted le puede disparar a ese intruso y antes no podía. Entonces, Julio, precisamente como estaba la norma de defensa legítima, lo que permitía era que el ciudadano se pudiera defender, pero no se presumía que había actuado en defensa legítima. Se tenía que demostrar.
por parte del ciudadano. Quiere decir, la carga de la prueba la tenía el ciudadano que estaba en su hogar, descansando, indefenso, con una presunción de seguridad. Lo que pasa en este momento a partir de la sanción de la ley es que se presume que el ciudadano, al defenderse en su hogar, se presume que actuó en defensa legítima. Sin embargo, tendrá el fiscal o tendrá el juez que a través del test de proporcionalidad determinar si ese ciudadano actuó con proporcionalidad o si actuó en defensa legítima. Básicamente es eso. Sobre el tema de proporcionalidad, yo le quiero recordar un caso ocurrido en 2003, el caso de David Manotas. Francisco José Cifuentes, vecino de Manotas, entró a la casa de Manotas a pedirle que bajara el volumen de su equipo de sonido y fue ahí cuando Manotas lo agredió con un cuchillo propinándole 22 puñaladas. ¿Aquí entra el tema de la proporcionalidad? Claro, pero es que en ese momento no hay una defensa legítima. Entonces, ese ejemplo es muy bueno, porque ¿qué sucede en ese momento? Cuando yo asumo que existe una presunción de la legítima defensa, no quiere decir que no haya ninguna investigación sobre el hecho sucedido. ¿Qué sucede? Cuando existe una presunción de legítima defensa, y poniendo el mismo ejemplo, alguien irrumpe a su vivienda, usted se defiende porque alguien ha entrado de manera violenta a su vivienda. Luego de que sucedan los hechos, si la persona decidió defenderse, si se utilizó al final fuerza letal, pues cuando llegue la fiscalía, lleguen los investigadores judiciales, tendrán que determinar si presentan un caso en contra del ciudadano y el juez, al evaluar los cargos que establezca la fiscalía, deberá hacer ese test de proporcionalidad. En este caso, como lo estás poniendo en ese ejemplo tan claro, se determinó que ahí no existía ninguna defensa legítima porque no existía una irrupción violenta que pusiera en riesgo la vida de la persona y que la reacción por parte del ciudadano fue completamente desproporcional y por eso lleva a una condena. Aquí básicamente, nuevamente, porque es muy fácil hacer política con eso y tratar de llevar a una confusión. Lo que se está estableciendo es que si yo estoy en mi residencia, en donde parto de una presunción de seguridad y una presunción de indefensión. Yo no estoy en un espacio público donde estoy abierto a todos los peligros que la sociedad establece. ¿Qué quiere decir? Si llega a suceder un evento de estos, pues lo que se presume es que la persona se estaba defendiendo porque estaba en su hogar, pero eso no quiere decir que la investigación judicial o que el test de proporcionalidad deje de existir. Sencillamente la carga de la prueba es inversa. No es el ciudadano que estaba en su hogar el que tiene que demostrar que se defendió, sino deberá ser la fiscalía y el juez el que determine si no se estaba defendiendo. Sí, pero ministro, ¿usted no le parece que esa es una línea muy delgada y muy peligrosa determinar si hubo o no esa presunción en el tema de la fuerza, en el tema pues de la legítima defensa? Porque dejar en manos de los ciudadanos que no saben manejar armas en su mayoría este tipo de casos y son las autoridades las que tienen que defender a las personas. Imagínese ahora todos los ciudadanos armados y alegando legítima defensa. Mira, eso es absolutamente falso. Primero que todo, aquí nadie está diciendo que el ciudadano se pueda armar. En Colombia las leyes para armarse son absolutamente claras. O sea, en Colombia no puede comprar un arma de manera legal así como así. Es un proceso supremamente complicado en donde tiene que ir al Departamento de Control de Comercio de Armas, Ministerio de Defensa, tiene que hacer unos exámenes. Esa en ninguna parte se está modificando. Segundo, yo entiendo que pensemos en el delincuente que entra a la vivienda del ciudadano, pero también pensemos en el ciudadano. Es que aquí el caso general no es la persona que entra a pedir azúcar y la persona se defiende y entonces terminamos en un homicidio. Eso no es defensa personal, eso es un homicidio. Eso es un homicidio. Si una persona entra a una vivienda invitado o una persona entra a una vivienda para hacer un reclamo como el que hizo el señor Manotas en el ejemplo que ustedes están poniendo y la persona lo asesina, eso es un homicidio. Pero cuando una persona está en su casa y alguien entra a robarlo, alguien entra a violarlo, alguien entra a asesinarlo, los ciudadanos tienen un derecho legítimo a la defensa que además ya existe. Lo único que aquí se está haciendo es invirtiendo la carga para también darle una tranquilidad al ciudadano. Entonces veo mucha la preocupación sobre el delincuente que entra a la casa y muy poca sobre el ciudadano que está en su casa durmiendo con su familia, con su esposa, con sus hijos en su casa y que muy difícilmente también podrá salir a preguntarle al intruso en su hogar con qué intención viene. Imagínese usted a las 12 de la noche, le rompen una ventana, se entra alguien a la casa y usted sale, señor ladrón, ¿a qué viene? Viene por una taza de azúcar, viene a violar a mi hija, viene a secuestrarme,
viene a asesinarme, ¿por qué motivo lo está haciendo? Yo creo que en la vida real lo que uno tiene que generarle también son las garantías a los ciudadanos para que en su hogar se sientan seguros y teniendo todas las garantías procesales y judiciales en caso tal del abuso de un derecho, que es lo que debe establecer. Aquí lo único que estamos diciendo es se presume la legalidad de la defensa a menos que se demuestre lo contrario. En el otro caso se presume el homicidio y se debe demostrar la defensa personal. Y son solamente en 2 circunstancias. Esto no es absolutamente nada, ni en la calle, ni en el espacio público, como afirmó el senador Sanguino, que es absolutamente falso. Vea, le pongo un ejemplo. Sale el senador Sanguino y dice que votan en contra del proyecto porque el proyecto, eso es de alguna forma avalar el comportamiento de personas que durante la protesta dispararon o utilizaron armas traumáticas, como fue el caso de este señor en Cali. Imagínense que en este proyecto estamos limitando y reglamentando el porte de uso de armas traumáticas y de letalidad reducida, establecido en donde se le pone unas restricciones para poder acceder a ese material. Entonces, es poco consecuente lo que está en el texto del proyecto de ley con lo que se está firmando. Te pongo otro ejemplo, Julio, y a toda la mesa de trabajo. ¿Cuántas veces he escuchado yo en la W hablar sobre la rabia que nos da a los ciudadanos, que alguien llegue con un arma de fuego o con un arma blanca, atraque a alguien y no pasa absolutamente nada? Aquí, ¿qué estamos estableciendo? Usted ha escuchado esa discusión entre los jueces, los fiscales, los policías. ¿Por qué la persona que comete un delito de esta índole, un delito violento, termina en la calle? Aquí entonces le dimos una herramienta a los jueces para tener absoluta certeza que el delincuente se va a defender de un crimen violento en la cárcel y no en la calle. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al juez que como un elemento de peligro para la sociedad es quien cometa un delito con un arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida. Con eso, ¿qué le estamos diciendo al juez? Que cuando a él se le presenta un caso donde la persona haya cometido un delito violento, esa persona se tiene que ir para la cárcel mientras espera su juicio. Eso es lo que estamos diciendo en ese proyecto. Entonces, lo que estamos es mejorando procedimientos para buscar menos impunidad y agravando algunas conductas que por su impacto en la sociedad deben tener una condena superior. Sí, ministro, pero ¿qué implicaciones va a tener precisamente en los centros penitenciarios, digamos, este nuevo proyecto, digamos, estas nuevas leyes? Porque las comisiones de nuevos delitos, como la utilización en este caso, un ejemplo de armas blancas, van a terminar llevando a numerosos delincuentes a las cárceles del país y estamos realmente en un hacinamiento del 200-300%. ¿Ustedes pensaron este tema principalmente, el hacinamiento, cuando se habla de nuevas comisiones de delitos como la utilización de armas blancas en las calles del territorio colombiano? Así es. Varias aclaraciones. Primero, hoy el hurto agravado, que es el hurto que se comete con un arma blanca, tiene cárcel. Es que son 2 momentos. ¿Qué es lo que pasa? Que el hurto agravado tiene cárcel en el momento que se termine de condenar al ciudadano. Pero cuando el juez de garantías está considerando una medida de aseguramiento, de muchas oportunidades lo deja libre. Aquí lo que estamos diciendo es que un delito que igual ya tiene cárcel, en el momento de la consideración de la medida de aseguramiento, quiere decir, ¿cómo va a estar esa situación, su situación judicial mientras espera el juicio? Si lo va a hacer en la calle o lo va a hacer en la cárcel. Eso es lo que aquí le estamos adicionando. No le estamos diciendo que un delito que ya tiene cárcel tenga cárcel porque ya ese delito tiene cárcel. Entonces, bajo ese criterio y entendiendo que aquí hay una reforma carcelaria que hay que hacer en Colombia, no como producto de este proyecto, sino como producto de algo que se tiene que hacer. Aquí se ha venido trabajando desde el Ministerio de Justicia en la creación de más de 4.000 nuevos cupos para internos y estamos proponiendo lo siguiente en trabajo con la Federación de Departamentos, con Asocapitales y la Federación de Municipios. Hicimos un acuerdo que para el próximo semestre, en marzo, debemos estar radicando todos un proyecto conjunto que por fin establezca una solución al tema carcelario en el sentido de responsabilidades, recursos y estableciendo además en un COMPES estratégico de importancia estratégica los recursos que se deben invertir en el tema carcelario de aquí a los próximos 10 años. Entonces, hoy existe un problema carcelario y ese problema carcelario hay que solucionarlo, pero la respuesta tampoco puede ser que el delincuente peligroso esté en la calle. Sí, ministro, vamos a ese tema carcelario, porque acá leyendo este proyecto veo que el artículo 62 y el 63 hablan sobre que privados puedan operar los centros carcelarios. ¿El gobierno pretende entregarle esto a las cárceles a privados?
No, entonces aquí hay que hacer varias claridades. Estamos estableciendo dos momentos. Uno, lo que son los centros penitenciarios, que son a nivel nacional, y otra cosa que son los centros de sindicados, que son los que operan los departamentos y los municipios. ¿Qué se le está diciendo en Carta Blanca? Uno, usted puede hacer APPs para construir cárceles. Puede hacer APPs para construir cárceles. En los de sindicados, usted puede tener dos posibilidades. Uno, puede crear su servicio de vigilancia propio, como por ejemplo tiene la cárcel distrital en Bogotá, que tiene un sistema de guardianes propio. O usted puede contratar con empresas de vigilancia que estén supervisadas por el INPEC o por la Superintendencia de Vigilancia para esos centros en donde hay sindicados. En el caso tal de una APP a nivel nacional, en ningún momento la operación del centro de reclusión se podrá hacer con personal distinto al del INPEC. Eso es lo que establece esos dos artículos. Señor ministro, ¿usted nos puede decir cuál es el estudio o cuál es la investigación que permite establecer que incrementando penas y creando nuevos delitos se disminuye la inseguridad o mejor, se mejora la seguridad ciudadana? Porque he hablado con penalistas y me dicen que eso no pasa y que por más que se incrementen las penas no se disminuye la inseguridad y que por más que se creen nuevos delitos no se disminuye la inseguridad. ¿Cuál es el argumento contrario a esto que me dicen los penalistas? Bueno, nuevamente, primero, este es un proyecto, y es importante mencionarlo, este proyecto se trabajó entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Policía Nacional, Asocapitales, Fede Departamentos, Fede Municipios, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, pasó por el Consejo Nacional de Política Criminal, en donde fue aprobada. Y esto tiene unas intenciones muy claras. Lo primero, como lo decía, hay algunos procedimientos que se tienen que mejorar, como lo que hablábamos sobre la medida de aseguramiento, en donde en la medida de aseguramiento tenemos que tener con absoluta claridad que un juez, dentro de su discrecionalidad, no debe dejar a personas que son un peligro para la sociedad, que son delincuentes violentos, en la calle. Yo creo que uno no necesita un estudio para saber que una persona que sea un delincuente violento es preferible que esté en un centro de reclusión a que esté en la calle. Eso se la dejo a la sabiduría ciudadana, que creo que la tiene muy clara. ¿Qué prefieren? Si un delincuente violento en la calle o lo prefieren en la cárcel. Y por otro lado, se agravan algunas conductas que se han demostrado son un peligro para la sociedad y que generan un impacto demasiado grande en los colombianos. Y volvemos a lo mismo. Hoy, por ejemplo, hay condena por el daño en bien ajeno, y eso va un poco a lo que mencionaba Julio ahorita. Hay hoy en el Código Penal condena al daño en bien ajeno. Es excarcelable, quiere decir que tiene una condena entre 2 a 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy esa persona no va a ver un solo día dentro de un centro de reclusión. ¿Qué es lo que estamos diciendo en el proyecto? Cuando esa conducta sea agravada, quiere decir cuando se haga sobre un palacio de justicia, quiere decir una persona que va y quema un palacio de justicia, que va y quema una unidad de reacción inmediata, una URI, o que va y quema un CAI, ese agravante llevará a que si esa persona es condenada, esa conducta no sea excarcelable, porque se sube de 4 a 8 años. Quiere decir, todo lo que sea arriba de 4 años no será excarcelable, todo lo que sea abajo de 4 años es excarcelable. Entonces el mensaje que aquí se está dando, que además es el mensaje de la sociedad colombiana, lo he dicho y que lo he escuchado yo muchísimas veces en sus micrófonos y en esta emisora, en donde existe esa constante indignación por quien comete un delito no termine nunca en la cárcel. Ministro, la tragedia de la frontera con Venezuela supera ya todos los límites de la cinematografía. Me refiero a los 40 minutos de bala que hubo en la noche del lunes, en los que realmente se demuestra que la frontera está en unas condiciones de inseguridad que no tiene nombre, la que hemos expresado desde el día 1, en que no puede ser que los gobiernos no resuelvan ese problema, que se pongan de acuerdo por lo menos en ese tema, en el de la seguridad, ¿no? El gobernador del Táchira dice que ellos sacaron de su territorio a los delincuentes y que esos están operando es en Colombia. Entonces esa es una discusión que no tiene sentido, no tiene buen final,
¿por qué no se hace el esfuerzo de impedir con la colaboración de la autoridad venezolana, pues que no haya balacera cada 10 días, como acaba de suceder en ese punto del lado colombiano? Alberto, no podría estar más de acuerdo contigo. Uno hoy de los grandes retos que tenemos es la situación que se está presentando en el norte de Santander, en Cúcuta, toda esta zona del Catatumbo, en donde hemos venido haciendo unos esfuerzos. Ministro. Tratar de trabajar con toda la fuerza pública para que realmente genere un impacto en esa zona. Ahora bien, hay temas tan importantes como es el TPS, que es esta tarjeta que se está haciendo para normalizar la situación de los venezolanos, que nos ayuda a identificar quiénes están y sin duda alguna ayudaría a que cualquier ciudadano venezolano que ha sido normalizado se pueda identificar y se pueda judicializar en el caso tal de que cometa un crimen. Pero con total claridad lo que dices, Alberto, aquí hay que dar un trabajo que lo estamos haciendo con la Gobernación de Norte de Santander, con el alcalde de Cúcuta, con el alcalde de Villa del Rosario, permanentemente no simplemente haciendo inversión en infraestructura para la seguridad, y estamos construyendo una estación de policía en Villa del Rosario, estamos construyendo el distrito de policía en Ocaña, y estamos trabajando con la fuerza pública para combatir esa situación de inseguridad que se presenta en las zonas fronterizas, como también lo hemos vivido en Arauca. Señor ministro, una última inquietud. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la posibilidad de llegar a escenarios de entrega o de colaboración de la justicia de los jefes de las bandas criminales que tienen azotado al país. Y es el caso de Otoniel. Hubo una misión de la iglesia, una misión de gobierno, hubo contactos de las agencias internacionales, de la DEA. En fin, algunos políticos también se ofrecieron regionalmente para acercamientos. Finalmente el señor Otoniel cae en un operativo de Ejército, Policía y la DEA. Pero le quería preguntar, ministro, hay una versión de un agente de la DEA en donde dice a un medio de comunicación, La Nueva Prensa, que no hubo captura, que él se entregó, y él mismo dijo lo mismo ante la JEP. Ministro, para usted, ¿cuál es la versión oficial de los hechos? Bueno, Julio, como lo ha expresado el director de la policía, lo ha expresado el ministro de Defensa. Aquí hay una claridad y una diferencia, tú muy bien lo has mencionado. Hay delincuentes que se someten a la justicia, y eso es una invitación que la hemos tenido permanentemente. Quien se quiera someter a la justicia tiene los mecanismos legales para hacerlo. En el caso de Otoniel, aquí lo que se presenta es una operación militar y policial en donde el señor Otoniel, al ver la presencia de la tropa en ese momento en el que sí iba ya a generar la captura, decide no enfrentarse a la policía, y ahí se rinde para que sea capturado. Quiere decir, aquí lo que hay es una captura de una persona que se hace a través de una operación militar, que es lo que además pasa todas las veces que la policía interviene. Usted tiene dos opciones cuando la policía va a ejercer una orden de captura: o se resiste o se entrega ya para la captura. Eso es lo que sucede en ese momento. Eso es una operación en donde, además debemos recordar, perdió la vida un miembro de la Policía Nacional, un comando de la Policía Nacional, y por eso aquí, más allá de las versiones, lo que hay es certeza absoluta de una operación bien conducida, una operación bien planada, que da con la captura de uno de los hombres más peligrosos de la historia de Colombia. Señor ministro del Interior, gracias por atendernos, y si no hablamos antes de, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti, Julio, y para toda la mesa de trabajo.